Dicen que el amor es ciego, pero la arrogancia lo es mucho más. Recuerdo perfectamente el sonido que hizo Borja al cerrar su maletín de piel aquella mañana. Fue un clic seco y definitivo. Se giró hacia su abogado y le guiñó un ojo, como si estuvieran celebrando un gol antes de que terminara el partido. Ni siquiera se molestó en bajar la voz cuando dijo que yo era inofensiva. Que yo era solo una mujer de casa que no entendía de negocios. Durante 30 años, Borja confundió mi prudencia con ignorancia. Confundió mi lealtad con sumisión. Me miraba desde arriba, desde la altura de su torre de cristal, sin sospechar que los cimientos de esa torre siempre estuvieron en mis manos. Él creía que estaba a punto de firmar su libertad. No sabía que, en realidad, estaba firmando su sentencia. A veces, el error más caro de un hombre no es perder su fortuna, sino subestimar a la persona que le ha visto dormir todas las noches. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. Nunca olvidaré el olor de la sala del juzgado número 4 de Madrid. Olía a cera vieja para suelos. Olía a polvo acumulado en los rincones. Y sobre todo olía a desesperación contenida. Pero para mi marido, para Borja Santamaría, supongo que aquel aire viciado olía a victoria. Estábamos sentados uno frente al otro, separados por una mesa de madera oscura y 30 años de recuerdos que ahora no valían nada. Borja ni siquiera me miraba. Estaba demasiado ocupado ajustándose el puño de su camisa a medida. Vi cómo la luz de la mañana, esa luz fría de invierno en Madrid, se reflejaba en su reloj. Un Rolex de platino. Pesado. Brillante. Era su forma sutil de decirme a mí, y a todos los presentes, que él era intocable. A su lado estaba Nacho Garrido, su abogado. Nacho apilaba los papeles con la eficacia rítmica de quien cuenta billetes. Parecía un tiburón con un traje de 3 piezas. Un hombre que cobraba 1000 euros la hora por destruir familias, y Borja consideraba que cada céntimo estaba bien invertido. Les vi susurrar entre ellos. Nacho ni siquiera levantó la vista de su carpeta. Le dijo algo al oído a mi marido. No pude oír las palabras exactas, pero vi cómo Borja soltaba una risita baja. Un sonido gutural, arrogante. Luego asintió hacia mi mesa, como si yo fuera un mueble viejo que por fin iban a tirar a la basura. Me encogí en mi silla. Ese día llevaba un vestido gris sencillo. Me sentía pequeña. Me sentía invisible. Mis manos, entrelazadas sobre mi regazo, estaban frías. Ya no llevaba mi anillo de casada. Me lo había quitado hacía meses, dejando una marca pálida en mi dedo anular. Una cicatriz de piel blanca donde antes hubo una promesa. El juez Morente carraspeó desde su estrado. Era un hombre severo, con la cara arrugada como una bolsa de papel y fama de tener poca paciencia. Miró el reloj de pared. Eran casi las 2 de la tarde. El juez quería irse a comer. El juez ajustó sus gafas y miró los documentos. Dijo que, a la luz de las pruebas presentadas y mi falta de historial laboral reciente, el tribunal se inclinaba por mantener el régimen de separación de bienes tal como estaba estipulado. Borja conservaría la plena propiedad de la empresa Santamaría Tech. Conservaría la casa en La Moraleja. Y yo recibiría una indemnización de 20.000 euros. 20.000 euros. Cerré los ojos un momento. Esa cantidad era un insulto. No cubriría ni un año de alquiler en un piso decente en Madrid. Era la bofetada final de Borja a la mujer que había pasado 5 años organizando su vida, curando sus resacas y sosteniendo su mano durante sus ataques de ansiedad antes de que ganara su primer millón. Pero no dije nada. Mi orgullo, ese viejo orgullo castellano que heredé de mi madre, me impedía llorar delante de él. El juez Morente levantó el mazo de madera. Su mano estaba suspendida en el aire, lista para dictar la sentencia final.
Borja tamborileaba los dedos sobre la mesa. Tap, tap, tap. El ritmo de su impaciencia. Ya estaba planeando su fiesta. En el asunto de Santa María contra Velasco, dijo el juez con voz monótona, fallo a favor del demandado. Y entonces sucedió. Las pesadas puertas de roble del fondo de la sala no se abrieron. Gimieron. Fue un sonido largo y profundo que hizo que las bisagras protestaran. El aire en la sala pareció bajar 10 grados de golpe. Todo el mundo se giró. Incluso la mecanógrafa dejó de teclear, con los dedos suspendidos sobre las teclas. Un sonido rompió el silencio. Seco. Rítmico. Clop. 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 Era el sonido de un bastón golpeando el suelo de mármol. Un bastón negro, pulido, con una empuñadura de plata en forma de cabeza de lobo. Un hombre entró en la sala. Era anciano, quizá cerca de los 80 años, pero caminaba con la postura erguida de un general en tiempos de guerra. Llevaba un traje de color carbón, de un corte antiguo pero impecable. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero sus ojos eran duros como piedras de pedernal. Borja soltó un bufido de molestia. Se giró hacia su abogado y susurró algo sobre la seguridad. Pero yo sentí que el corazón se me paraba en el pecho. Me hice aún más pequeña en mi silla, sintiendo una mezcla de vergüenza y un miedo infantil que creía haber olvidado. El juez Morente, que segundos antes estaba aburrido y hambriento, se quedó congelado. Su mazo seguía levantado en el aire, pero su mano empezó a temblar ligeramente. Bajó el mazo despacio, sin hacer ruido, como si tuviera miedo de romper el silencio que aquel anciano había traído consigo. El juez se puso de pie. Algo que nunca hacía. Su voz, antes potente, salió convertida en un susurro respetuoso, casi temeroso. Don Arturo, dijo el juez. ¿Es usted? Mientras el eco de los pasos de mi padre resonaba en la sala, el tiempo pareció detenerse. Y en ese silencio espeso, mi mente voló hacia atrás. 25 años atrás. A veces me pregunto cuándo fue el momento exacto en que me perdí. Conocí a Borja en una cafetería cerca de la Plaza Mayor. Él no llevaba trajes italianos entonces. Llevaba una chaqueta de pana desgastada en los codos y tenía esa hambre en los ojos que solo tienen los jóvenes que quieren comerse el mundo. Yo era Elena Velasco. La hija de don Arturo. La chica educada en los mejores colegios, destinada a casarse con un notario o un arquitecto de buena familia. Pero me enamoré de Borja. Me enamoré de su ambición. Me enamoré de la forma en que me miraba, como si yo fuera la única pieza que le faltaba para completar su rompecabezas. Mi familia, en Soria, guardó silencio. Un silencio pesado como la niebla de invierno. Recuerdo el día de nuestra boda. Mi padre, don Arturo, no sonrió ni una sola vez. Cuando me acompañó al altar, no me dijo que estaba guapa. No me dijo que fuera feliz. Solo me apretó el brazo con su mano fuerte y me susurró al oído una frase que me ha perseguido durante décadas. Tú lo has elegido, Elena. Tú cargarás con las consecuencias. Pensé que era crueldad. Ahora sé que era una advertencia. Al principio, fuimos felices. O eso creía yo. Borja trabajaba día y noche construyendo su empresa. Yo me convertí en su sombra. Aprendí a hacerme pequeña para que él pudiera sentirse grande. Dejé mis estudios de historia del arte porque, según él, alguien tenía que ocuparse de la casa y de las cenas con los inversores. Y yo lo hice. Planchaba sus camisas hasta que quedaban perfectas. Aprendí a cocinar el cochinillo asado tal y como le gustaba a su madre. Aprendí a sonreír en silencio mientras él contaba las mismas anécdotas en las fiestas, exagerando sus logros y borrando mi presencia. Poco a poco, Borja cambió. No fue de un día para otro. Fue lento.
Como una grieta en una pared que ignoras hasta que la casa se viene abajo. Primero fue el tono de voz. Empezó a hablarme como si yo fuera una empleada torpe, no su esposa. Elena, no has puesto suficiente hielo. Elena, ese vestido te hace parecer vieja. Luego vinieron los veranos en Marbella. Esas largas cenas en Puerto Banús donde yo era solo un adorno más, sentada entre mujeres que competían por ver quién tenía el bolso más caro. Borja se sentaba en la cabecera de la mesa, pidiendo botellas de vino que costaban más de lo que mi padre ganaba en un mes. Se reía fuerte. Se pavoneaba. Y yo me sentía sola. Terriblemente sola en medio de todo aquel lujo. La soledad en una mansión de La Moraleja es diferente a cualquier otra soledad. Es una soledad con eco. Hace 3 años, noté las primeras señales reales. No eran manchas de carmín en el cuello de la camisa, como en las películas malas. Eran cosas más sutiles. Borja empezó a llevarse el teléfono al baño. Cambió la contraseña de su ordenador portátil. Antes, su contraseña era mi fecha de cumpleaños. Un día intenté entrar para imprimir unos billetes de avión y no funcionó. Le pregunté. Me dijo que eran medidas de seguridad de la empresa. Que yo no lo entendería. Que yo no lo entendería. Esa frase se convirtió en su mantra. Y yo, en mi estupidez, o quizás en mi cobardía, decidí creerle. Porque era más fácil creer que pelear. Era más fácil fingir que todo estaba bien mientras preparaba la cena en una cocina de mármol frío, esperando a un marido que cada vez llegaba más tarde y con olor a perfumes que no eran el mío. Me convertí en una estatua de sal en mi propia vida. Perfecta por fuera. Hueca por dentro. Y ahora, sentada en este tribunal, me daba cuenta de que yo misma le había entregado el cincel para que me rompiera. Volví a la realidad de la sala del tribunal, como quien despierta de un mal sueño para entrar en otro peor. Antes de que mi padre entrara por esa puerta, tuve que soportar la humillación más grande de mi vida. Una obra de teatro macabra donde yo era la villana muda. Recuerdo la voz de Nacho Garrido. Era suave, pegajosa, como el aceite sucio. Se levantó y caminó hacia el estrado del juez con una carpeta azul bajo el brazo. Su señoría, dijo Nacho con falsa modestia, tenemos pruebas irrefutables de la conducta inmoral de la señora Velasco. Una conducta que, según la cláusula 4ª del acuerdo prematrimonial, la inhabilita para reclamar cualquier compensación económica. Conducta inmoral. Esas 2 palabras flotaron en el aire, pesadas y feas. Miré mis manos. Mis uñas estaban cortas, sin pintar. Siempre había sido una mujer discreta. Una mujer de su casa. Y ahora, aquel hombre me estaba pintando como a una cualquiera. Nacho sacó unas fotografías. Eran grandes, impresas en papel brillante. Las mostró primero al juez y luego, con un gesto teatral, se giró para que yo pudiera verlas. Eran fotos borrosas. Granuladas. Tomadas de noche. En ellas se veía a una mujer con el pelo oscuro, un abrigo gris parecido al mío, entrando en el Hotel Ritz del brazo de un hombre. La mujer estaba de espaldas. Podía ser yo. Podía ser cualquiera. Esa no soy yo, susurré. Mi voz salió débil, quebrada. Pero nadie me escuchó. Nacho continuó su monólogo. Habló de fechas. Habló de supuestos encuentros clandestinos mientras mi pobre marido trabajaba hasta tarde para darnos una vida de lujo. Y entonces, Borja hizo su gran actuación. Se sacó un pañuelo del bolsillo. Se secó una lágrima invisible en la comisura del ojo. Suspiró profundamente, con el pecho hinchado de dolor fingido. Lo siento, señoría, dijo Borja con la voz temblorosa. Yo solo quería darle todo. Trabajé como un animal. Construí un imperio para ella. Y ella me pagó con esto.
Me quedé mirándole. Miré a ese hombre con el que había compartido 25 años de desayunos y cenas. Y por primera vez, no vi a mi marido. Vi a un extraño. Un extraño cruel y vacío, capaz de destruir mi reputación solo para no tener que compartir su dinero. Sentí una rabia fría subir por mi garganta. Quise gritar. Quise ponerme de pie y decirles que esas fotos eran mentira, que esa noche yo estaba en casa, sola, esperando una llamada suya que nunca llegó. Quise decirles que el abrigo de la foto ni siquiera era de mi talla. Pero no lo hice. Me quedé sentada, clavada en la silla. Porque entendí algo terrible en ese momento. A nadie le importaba la verdad. En esa sala, la verdad no era lo que había pasado. La verdad era lo que se podía probar con un papel y un sello. Y yo no tenía papeles. Yo solo tenía mi palabra, y la palabra de una mujer de 58 años, sin trabajo y sin poder, no valía nada frente a la de un empresario de éxito. Me desconecté. Dejé de sentir. Dejé que dijeran lo que quisieran. Me convertí en piedra. ¿Saben ustedes lo que se siente? Me gustaría hacerles una pregunta, a ustedes que me están escuchando ahora mismo. ¿Alguna vez se han sentado en medio de una habitación llena de gente, escuchando cómo alguien cuenta mentiras horribles sobre ustedes, y han decidido callarse? No porque fueran culpables, sino porque sabían, en lo más profundo de su alma, que cualquier cosa que dijeran sería inútil. Que ya habían perdido antes de empezar a hablar. Si alguna vez han sentido esa soledad, esa impotencia que te hiela los huesos, entonces me entienden perfectamente. Entienden por qué me quedé mirando un punto fijo en la pared, esperando a que terminara la ejecución. Y justo cuando creí que ya no me quedaba aire en los pulmones, cuando creí que mi vida había terminado allí mismo, escuché el sonido del bastón. Clop. 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 Mi padre avanzó por el pasillo central de la sala. No iba rápido. Don Arturo Velasco nunca tenía prisa. La prisa es para los que temen llegar tarde, solía decirme cuando yo era niña. Y él, simplemente, llegaba cuando tenía que llegar. Caminaba apoyándose en su bastón. El sonido del metal contra la piedra marcaba un compás hipnótico en aquel silencio sepulcral. No miró a Borja. No miró al abogado de los 1000 euros la. Ore. Sus ojos, esos ojos grises que yo había aprendido a temer y respetar a partes iguales, estaban fijos en el juez Morente. Era extraño verle allí. En mi memoria, mi padre siempre pertenecía a Soria. A su biblioteca llena de libros antiguos, a sus paseos por el campo con su perro. Borja siempre se había referido a él como el viejo bibliotecario de provincias. Un hombre inofensivo. Un hombre del pasado. Pero el hombre que estaba ahora en la sala no parecía inofensivo. Parecía una tormenta a punto de estallar, contenida dentro de un traje impecable. Se detuvo justo delante de mi mesa. Olí su colonia. Tabaco de pipa y madera de sándalo. El mismo olor que tenía cuando me leía cuentos antes de dormir, hacía medio siglo. Sentí un nudo en la garganta. Una mezcla extraña de alivio inmenso y una vergüenza profunda. Vergüenza de tener 58 años y necesitar que mi padre viniera a salvarme. El juez Morente seguía de pie. Se alisó la toga con un gesto nervioso. Don Arturo, repitió el juez, con la voz más suave que le había oído en toda la mañana. No sabía, no tenía conocimiento de que usted tuviera relación con este caso. Es un honor verle, aunque las circunstancias sean inusuales. Mi padre asintió levemente. Un gesto mínimo, regio. Buenos días, señoría, dijo mi padre. Su voz era grave, rasposa como el papel de lija, pero llenó cada rincón de la sala sin necesidad de gritar. Lamento la interrupción. Pero creo que hay ciertos detalles que se han omitido en este procedimiento.
Detalles que afectan a la propiedad de los bienes que están ustedes repartiendo con tanta ligereza. Borja se puso de pie de un salto. Su silla chirrió contra el suelo, rompiendo la solemnidad del momento. ¿Pero qué es esto?, gritó Borja. Su cara estaba roja. Se giró hacia el juez, señalando a mi padre con un dedo tembloroso. Juez, esto es una sesión privada. Este hombre no pinta nada aquí. Es el padre de mi mujer. Es un jubilado que vive en un pueblo perdido. Que lo saquen de aquí. El abogado Nacho le tiró de la manga de la chaqueta, intentando que se sentara. Vi la cara de Nacho. Estaba pálido. Él sí sabía quién era don Arturo. O al menos, intuía el peligro. Cállate, Borja, siseó el abogado. Siéntate, por el amor de Dios. Mi padre giró la cabeza muy despacio. Por primera vez, miró a Borja. Fue una mirada gélida. Una mirada que no contenía odio, sino algo peor. Indiferencia. La misma mirada que uno le dedica a un insecto molesto antes de apartarlo de la mesa. Un jubilado, repitió mi padre, saboreando la palabra. Sí. Supongo que eso es lo que te dejamos creer todos estos años. Es cómodo subestimar a los viejos, ¿verdad, muchacho? Nos hace sentir seguros. Don Arturo volvió a mirar al juez. Señoría, continuó mi padre, ignorando los gritos de mi marido. Solicito permiso para intervenir como parte interesada. No en el divorcio. El divorcio es cosa de ellos. Mi interés reside únicamente en los activos financieros de la sociedad Santa María Tech. El juez Morente tragó saliva. Miró a Borja, luego a mi padre, y finalmente asintió. Tiene la palabra, don Arturo, dijo el juez. Borja se dejó caer en su silla, resoplando. Se inclinó hacia su abogado y susurró con rabia, lo bastante alto para que yo lo oyera. ¿Qué demonios hace este viejo aquí? ¿Qué se cree que va a hacer? Tengo el mejor bufete de Madrid. Él no es nadie. Miré a mi marido. Miré su arrogancia, su desprecio. Y por primera vez en muchos años, vi algo nuevo en sus ojos, escondido detrás de esa furia. Vi miedo. Borja no sabía a quién se enfrentaba. Pero yo sí. Y en ese momento, supe que el castillo de naipes que él llamaba su imperio estaba a punto de derrumbarse. Mi padre hizo un gesto con la mano. Fue un movimiento breve, casi imperceptible, pero dos hombres entraron por la puerta trasera de la sala. Llevaban maletines de cuero negro. No eran abogados. Eran auditores. De esos que no sonríen y que huelen a números fríos y calculadores. Dejaron una pila de documentos sobre la mesa del juez. Documentos encuadernados en azul oscuro, con el sello dorado de una notaría de Madrid que llevaba cerrada una década. ¿Recuerdas cómo empezaste, Borja?, preguntó mi padre. Su voz no era acusadora, sino curiosa, como si estuviera hablando del tiempo. Borja se quedó paralizado. Yo sí lo recuerdo, continuó mi padre, sin esperar respuesta. Tenías 25 años. Tenías una idea brillante para un software de gestión logística. Pero no tenías ni un duro. Los bancos se reían de ti. Tu propia familia te dijo que buscaras un trabajo de verdad. Borja apretó los dientes. Sus nudillos estaban blancos de tanto aferrarse al borde de la mesa. Pero entonces apareció ese inversor milagroso, ¿verdad? Un fondo de inversión panameño. Inversiones Cielo Azul. Te dieron 200.000 euros. En efectivo. Sin preguntas. Sin avales. Borja parpadeó. ¿Cómo sabe usted eso?, susurró. Eso es información confidencial. Mi padre sonrió. Fue una sonrisa triste, sin alegría. Lo sé, Borja,
porque ese dinero era mío. El silencio en la sala se hizo tan denso que costaba respirar. Vi cómo la cara de Borja pasaba del rojo de la ira al blanco del pánico. Se giró hacia mí. Sus ojos buscaban una respuesta, una negación. Pero yo solo bajé la mirada. Era verdad. Hace 25 años, yo fui a ver a mi padre. Le supliqué. Le lloré. Le dije que Borja era un genio, que solo necesitaba una oportunidad. Mi padre, escéptico como siempre, se negó al principio. Pero yo insistí. Le hice prometer que ayudaría a Borja, pero con una condición: Borja nunca debía saber que el dinero venía de mi familia. Él era demasiado orgulloso. Si hubiera sabido que su suegro le estaba pagando la carrera, nunca lo habría aceptado. O peor, me lo habría echado en cara toda la vida. Así que mi padre creó una estructura fantasma. Un préstamo anónimo. Pero mi padre, el viejo zorro, el hombre que había pasado 40 años viendo lo peor del ser humano en los tribunales, añadió una cláusula. Una cláusula que yo, en mi ceguera de enamorada, ni siquiera leí con atención. El juez Morente abrió la carpeta azul. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras leía. Esto es un préstamo participativo, murmuró el juez. Escriturado en 1998. Nacho Garrido, el abogado de Borja, prácticamente le arrancó los papeles al juez para leerlos él mismo. Vi cómo sus manos temblaban. Cláusula 15, leyó Nacho en voz baja, con el tono de quien lee su propia sentencia de muerte. En caso de disolución del vínculo matrimonial por causas imputables al prestatario, la totalidad de la deuda se convertirá automáticamente en acciones de la empresa con derecho a voto, valoradas al precio nominal original. Nacho levantó la vista. Miró a Borja con horror. «Borja», susurró Nacho. «¿Tú firmaste esto?» Firmé un montón de papeles», balbuceó Borja. Estaba desesperado. Necesitaba el dinero. Pensé que era un trámite estándar. Mi padre dio un paso adelante. El sonido de su bastón resonó como un martillazo. «No hay trámites estándar cuando se trata de proteger a mi hija», dijo mi padre. Se giró hacia el juez. «Señoría, según la valoración actual de Santa María Tech y los términos de este contrato, mi hija Elena no solo tiene derecho a la mitad de los bienes gananciales. Al convertirse la deuda en acciones originales, ella es la propietaria legal del 60% de la compañía». «¿El 60%? Escuché el jadeo ahogado de Borja. Era el sonido de un animal herido de muerte. Se dejó caer en su silla. Miraba a la nada. Toda su vida, todo su orgullo, toda esa arrogancia que había construido ladrillo a ladrillo sobre los cimientos de su éxito, todo se desmoronaba. Porque nunca había sido suyo. Él había sido el gerente. El rostro público. El empleado glorificado. Pero la dueña, la verdadera dueña, siempre había sido la mujer silenciosa que le preparaba el café por las mañanas. Sentí una punzada en el pecho. No era alegría. Dios sabe que no era alegría. Era una tristeza infinita. Miré a Borja, derrumbado, destruido por la codicia y la mentira, y me dolió el corazón. Me dolió ver cómo el hombre al que había amado, el hombre por el que había mentido a mi propio padre para proteger su ego, se había convertido en esto. Un cascarón vacío. Un rey sin reino. Y lo peor de todo es que él se lo había buscado. Yo solo había intentado sostenerlo, pero él había decidido saltar al vacío pensando que podía volar solo. Y ahora, el suelo se acercaba a toda velocidad. Creí que ya lo había visto todo. Creí que ver a Borja perder su empresa era el final de la historia. Pero mi padre no había terminado. Don Arturo Velasco tenía la paciencia de un artesano y la memoria de un elefante. Aún quedaba una carpeta en la mesa.
Veréis, en España hay cosas que se perdonan. Se perdona la infidelidad, aunque duela. Se perdona la arrogancia, si tienes éxito. Pero hay una palabra que hace temblar incluso a los hombres más poderosos de Madrid. Una palabra que se susurra con miedo en los pasillos de las grandes empresas. Hacienda. Mi padre abrió la última carpeta. No lo hizo con dramatismo. Lo hizo con la tristeza de quien tiene que enseñar una herida infectada. Empezó a leer en voz alta. Eran números. Fechas. Conceptos contables. Al principio, sonaba aburrido. Pero poco a poco, los detalles empezaron a tomar forma. Y la forma que tomaron fue la de mi humillación. Un alquiler mensual de 3.000 euros en un ático del barrio de Salamanca. Pagado por la empresa. Concepto, oficina auxiliar de representación. Pero todos sabíamos quién vivía allí. Vanessa. La chica de 24 años con la que mi marido se representaba a sí mismo. Un Audi deportivo. Rojo. Matriculado a nombre de la sociedad. Concepto, vehículo de flota comercial. Y luego, los detalles más pequeños. Los que duelen más porque son mezquinos. Un bolso de marca Loeb. 2.500 euros. Concepto, regalo corporativo para cliente VIP. Sentí náuseas. No era por el dinero. Era por la bajeza. Era por imaginar a Borja firmando esos recibos, usando el dinero que mi familia le había prestado, el dinero que yo había protegido, para comprar los afectos de una extraña. Me sentí sucia. Me sentí cómplice de su vulgaridad. Mi padre levantó la vista del papel. Miró a Borja por encima de sus gafas de lectura. Tienes un sentido del humor muy peculiar, Borja, dijo mi padre. Regalos corporativos. Viajes de prospección de mercado a las Maldivas. Cenas de negocios el día de San Valentín. Borja no respondía. Estaba gris. El sudor le caía por la frente, manchando el cuello de su camisa italiana impecable. Se aflojó la corbata como si de repente le faltara el aire. Mi padre cerró la carpeta con suavidad. La agencia tributaria no suele tener sentido del humor, muchacho. Y me temo que a la Fiscalía de Delitos Económicos tampoco le va a hacer mucha gracia ver cómo has desviado fondos a esas cuentas en Andorra que creías secretas. Fue entonces cuando vi el movimiento. Nacho Garrido, el abogado estrella, el tiburón, empezó a recoger sus cosas. Cerró su maletín. No miró a Borja. Miró al frente, con la expresión vacía de quien acaba de darse cuenta de que está en un barco que se hunde y solo hay un chaleco salvavidas. Nacho, susurró Borja, agarrándole del brazo. Nacho, di algo. Haz algo. El abogado se soltó con un gesto brusco. Se sacudió la manga de la chaqueta como si Borja le hubiera manchado. Yo llevo divorcios, Borja, dijo Nacho en voz baja, pero en el silencio de la sala, su voz retumbó como un trueno. Yo no llevo penal. Tú no me dijiste nada de esto. Tú me juraste que las cuentas estaban limpias. ¿Pero Nacho? No, Borja. Esto es fraude fiscal. Esto es alzamiento de bienes. Esto es cárcel. Y yo no me voy a hundir contigo. Nacho se levantó. Hizo una reverencia rápida y torpe al juez, murmuró una disculpa sobre un conflicto de intereses sobrevenido, y salió de la sala sin mirar atrás. Borja se quedó solo. Ya no parecía un magnate. Ya no parecía el rey del mundo. Parecía lo que realmente era. Un nuevo rico asustado. Un hombre que había construido un palacio sobre un pantano y ahora se ahogaba en su propio barro. Lo miré. Y por primera vez en 30 años, no vi a mi marido. Vi a un desconocido patético. Y sentí una vergüenza profunda, no por mí,
sino por haber compartido mi vida con alguien tan pequeño. La máscara cayó. No fue como en el teatro, donde el actor se quita la careta con elegancia. Fue más bien como ver un edificio derrumbarse. Primero caen las paredes exteriores, las bonitas, las pintadas. Luego se ve la estructura oxidada. Y al final, solo quedan los escombros y el polvo. Borja se levantó de la silla. Su abogado se había ido. Su arrogancia se había ido. Solo quedaba el miedo. Y el miedo, en los hombres como Borja, siempre se disfraza de ira. Se abalanzó hacia el borde de la mesa, con los ojos inyectados en sangre. Parecía un animal acorralado. «Esto es una trampa», gritó. Su voz retumbó en las paredes de la sala, rebotando contra el estrado del juez, contra el escudo de España colgado en la pared. «Me habéis tendido una trampa. Tú y tu maldito padre. Lo teníais todo planeado desde el principio». Miré sus manos. Esas manos que una vez me acariciaron la cara. Ahora estaban cerradas en puños blancos, golpeando el aire. Me acusaba a mí. A mí, que le había dado mi juventud. A mí, que le había dado mi herencia. A mí, que había guardado silencio durante años para proteger su frágil ego. «Di algo, Elena», rugió. «No te quedes ahí con esa cara de mosquita muerta. ¿Sabías lo del dinero? ¿Sabías lo del contrato? Me has dejado construir todo esto para quitármelo ahora». Mi padre, don Arturo, hizo un movimiento brusco. Levantó su bastón y lo golpeó contra el suelo. «Basta», tronó mi padre. «Siéntate y cállate, insensato». Pero yo extendí mi mano. Toqué suavemente el brazo de mi padre. «No, papá». «Déjale». Me puse de pie. Muy despacio. Me alisé la falda de mi vestido gris. No me temblaban las piernas. Sentía una calma extraña, fría, como el agua de un lago en invierno. Miré a Borja. Le miré directamente a los ojos. Y lo que vi allí me rompió el corazón más que cualquier infidelidad. Vi odio. Un odio puro y duro hacia la mujer que, según él, tenía la culpa de su fracaso. No se odiaba a sí mismo por robar. No se odiaba por mentir. Me odiaba a mí por haberle descubierto. En ese momento, sentí una lástima inmensa. No amor. No rabia. Solo lástima. Lástima por el chico de la chaqueta de pana del que me enamoré. Lástima porque ese chico había muerto hacía mucho tiempo, devorado por este monstruo de trajes caros. «No te he tendido ninguna trampa, Borja», dije. Mi voz sonó baja, pero clara en el silencio de la sala. Él abrió la boca para interrumpirme, pero algo en mi mirada le detuvo. «Yo nunca quise tu dinero», continué. «Nunca quise tu fama. Solo quería que me quisieras. Pero tú estabas tan ocupado queriéndote a ti mismo que no dejaste espacio para nadie más». Borja bufó, incrédulo. «Mentira», escupió. «Lo has planeado todo para hundirme». «No, Borja. Yo no te he hundido. Tú te has tropezado solo. Yo simplemente dejé de sujetarte. Dejé de recoger tus desastres. Dejé de fingir que no veía quién eras realmente». Me volví a sentar. No tenía nada más que decir. 30 años de matrimonio se resumían en eso. Yo había dejado de sujetarle. Y él, sin mí, no sabía mantenerse en pie. Queridos amigos, sé lo que estáis pensando. Quizás pensáis que en ese momento sentí placer. Que sentí la dulce satisfacción de la venganza. Pero os seré sincera. Mientras veía a mi marido desmoronarse, gritando y culpando a todo el mundo menos a sí mismo, yo solo sentía frío. Un frío terrible en el alma.
Es muy duro darse cuenta de que has dormido durante décadas con un desconocido. Es muy duro ver cómo la persona que debería protegerte se convierte en tu peor enemigo solo porque le has quitado la tarjeta de crédito. Si estáis ahí, al otro lado, escuchando mi historia. Si alguna vez habéis sentido ese frío, esa decepción que te deja vacía por dentro, por favor, dejadme un número 1 en los comentarios. Solo un número 1. Para saber que no estoy sola en esta sala de tribunal fría y gris. Para saber que hay alguien ahí fuera que entiende que, a veces, ganar un juicio es perder una vida. Vuestra compañía es lo único que me da fuerzas para contaros el final. La sesión terminó. No hubo aplausos. No hubo abrazos de victoria. El juez Morente simplemente recogió sus papeles con una expresión sombría y anunció que daría traslado de las actuaciones a la fiscalía. Salimos de la sala. Mi padre caminaba a mi lado, su bastón marcando el ritmo de nuestros pasos. Borja iba unos metros por delante, solo. Su espalda, antes tan erguida, ahora parecía encorvada bajo el peso invisible de su fracaso. Al cruzar las puertas giratorias del juzgado y salir a la calle, la luz del mediodía de Madrid nos golpeó en la cara. El ruido del tráfico, de las sirenas lejanas, de la vida que seguía su curso indiferente a nuestra tragedia, me pareció ensordecedor. Y allí estaban. No eran como en las películas americanas. No llevaban chalecos antibalas ni gritaban órdenes. Eran 3 hombres vestidos de paisano, con abrigos oscuros, parados junto a un coche negro aparcado en doble fila. Eran agentes de la UDEF. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Borja se detuvo en seco al verlos. Dio un paso atrás, como si quisiera volver a entrar en el juzgado, pero ya era tarde. Uno de los agentes se acercó. Fue discreto. No hubo violencia. Le enseñó una placa y le habló en voz baja. Vi cómo Borja sentía, derrotado. Vi cómo el color abandonaba su rostro por completo, dejándole con una palidez de cera. No le pusieron las esposas allí mismo. Supongo que por deferencia, o para evitar el espectáculo en plena calle. Simplemente le rodearon. Uno de ellos le cogió suavemente del brazo, pero con firmeza, guiándole hacia el coche. La gente pasaba por la acera. Algunos miraban con curiosidad. Otros seguían caminando, absortos en sus teléfonos. Nadie sabía que aquel hombre que estaba siendo detenido había sido, hasta hace una hora, uno de los empresarios más prometedores de la ciudad. En ese momento, vi algo que me heló la sangre. El abogado de Borja, Nacho, que había salido detrás de nosotros, tenía el teléfono de Borja en la mano. El aparato empezó a vibrar. La pantalla se iluminó. Pude ver el nombre. Vanessa. La chica del ático en el barrio de Salamanca. La chica del bolso de Loeb. Nacho miró la pantalla. Hizo una mueca de disgusto. No contestó. Con un movimiento rápido y despreciativo, apagó el teléfono. Luego, abrió la parte trasera, sacó la tarjeta SIM y la tiró a una papelera cercana. El teléfono lo metió en su propio bolsillo. Así de fácil. Así de rápido se desecha a una persona cuando ya no sirve. Vanessa llamaba a su amante rico, sin saber que ya no era rico, ni amante, ni libre. Y su abogado, el hombre que cobraba 1000 euros la hora, acababa de cortar el último hilo que unía a Borja con su vida anterior. Borja entró en el coche negro. Antes de que cerraran la puerta, me miró. Fue solo un segundo. No sé qué esperaba ver en mis ojos. ¿Perdón? ¿Odio? Yo solo le devolví la mirada, sintiendo una extraña mezcla de alivio y pena infinita. La puerta se cerró. El coche arrancó y se mezcló con el tráfico de la Castellana, desapareciendo entre los taxis y los autobuses. Se acabó, pensé. Sentí una mano sobre la mía.
Era una mano rugosa, llena de manchas de la edad, pero cálida y fuerte. La mano de mi padre. Apreté esa mano. Me aferré a ella como un náufrago a una tabla. Había pasado tantos años soltando esa mano para agarrarla de un hombre que no la merecía. Don Arturo miró hacia donde había desaparecido el coche. Suspiró. Un suspiro largo y cansado. Vámonos a casa, hija, dijo mi padre con voz suave. En Soria ahora es temporada de setas. Tu madre ha preparado níscalos para comer. Nos está esperando. Soria. Níscalos. Mamá. Palabras sencillas. Palabras de verdad. Asentí. Las lágrimas que había contenido durante todo el juicio empezaron a rodar por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de limpieza. Como la lluvia que cae después de una tormenta de verano y se lleva el polvo del camino. Vamos a casa, papá, susurré. Y por primera vez en 30 años, supe exactamente dónde estaba mi hogar. Pasaron 3 meses antes de que volviera a la casa de la Moraleja. El juez me había otorgado la propiedad completa, pero yo no quería vivir allí. Esa casa nunca fue un hogar. Fue un escenario. Un decorado caro donde representamos una obra de teatro que duró demasiado tiempo. Entré por la puerta principal. El silencio me recibió como un viejo amigo. O quizás como un fantasma. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol, ese suelo frío que siempre odié. Caminé por el salón. Los muebles seguían allí, cubiertos con sábanas blancas para protegerlos del polvo. Parecían estatuas. Parecían muertos amortajados. Levanté una esquina de la sábana que cubría el sofá de cuero italiano. Recordé las noches que pasé sentada allí, esperando a que sonara la llave en la cerradura, con una copa de vino que nunca me terminaba. Subí las escaleras. Fui a nuestro dormitorio. Abrí el armario de Borja. Todavía olía a él. A su colonia cara, a tabaco rubio y a esa mezcla de almidón y ambición. Sus trajes seguían colgados, ordenados por colores. Docenas de trajes. Camisas de seda. Corbatas que costaban más de lo que mi padre ganaba en un mes cuando era joven. Empecé a meterlo todo en cajas. No sentí rabia. No sentí ganas de quemarlo o de romperlo, como hacen en las películas. Solo sentí cansancio. Un cansancio antiguo, profundo, de esos que se te meten en los huesos. Mientras vaciaba el cajón de su mesita de noche, encontré algo al fondo. Debajo de un montón de gemelos de oro y relojes de lujo que ahora estaban parados, había una cajita de cartón desgastada. La abrí. Dentro había un reloj. Un Casio sencillo, de correa de plástico negro. La pantalla estaba rayada. La pila se había agotado hacía años. Fue el primer regalo que le hice. Teníamos 23 años. Él acababa de conseguir su primera entrevista importante. Yo ahorré durante 2 meses dando clases particulares de inglés para comprárselo. Recuerdo su cara cuando se lo di. Me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas. Me dijo que ese reloj le daría suerte. Me dijo que con ese reloj conquistaría el mundo para nosotros. Lo sostuve en mi mano. Era ligero. Mucho más ligero que el Rolex de platino que llevaba el día del juicio. Me senté en el borde de la cama, con el reloj viejo en la mano, y lloré. Lloré por ese chico de 23 años. Lloré por la chica que fui, la que creyó en sus promesas. No lloraba por el hombre que estaba ahora en la cárcel de Soto del Real. Ese hombre era un extraño. Lloraba por el recuerdo de lo que pudimos ser y no fuimos. Guardé el reloj en mi bolso. No me llevé nada más de él. Dejé los trajes, las joyas, los premios de empresario del año. Todo eso se quedaría allí para la subasta.
Pero el reloj era mío. Era el único vestigio de verdad en toda esa mentira. Esa tarde, salí al jardín. Estaba descuidado. Las malas hierbas habían crecido entre los rosales que yo había plantado con tanto mimo. Me arrodillé en la tierra. Me quité los guantes. Hundí mis manos en la tierra húmeda y fría. Arranqué las malas hierbas. Una a una. Sentí la tierra bajo mis uñas. Sentí el olor a vida, a descomposición y a renacimiento. Borja siempre decía que la jardinería era cosa de gente de pueblo. Que para eso pagábamos a alguien. Que yo no debía ensuciarme las manos. Pero a mí me gustaba ensuciarme las manos. Me gustaba sentir que cuidaba algo que estaba vivo, algo que crecía si le dabas amor, no dinero. Mientras estaba allí, arrodillada, oí un coche detenerse en la puerta. Era el jefe de operaciones de la empresa. Un hombre mayor, leal, al que Borja había tratado con desprecio los últimos años. Venía a traerme unos documentos para firmar. Ahora yo era la dueña mayoritaria. Señora Elena, dijo con respeto, quitándose el sombrero. Nos alegramos mucho de que usted esté al mando. La gente, los empleados, le tienen mucho cariño. Recuerdan cuando usted traía bizcochos a la oficina en Navidad. Recuerdan que usted se sabía los nombres de sus hijos. Sonreí. Una sonrisa pequeña, tímida. Gracias, Manuel, le dije. No soy una mujer de negocios. No sé de estrategias ni de fusiones. Pero sé de personas. Sé que una empresa no son números en un papel, son familias que dependen de un sueldo. Y supe, en ese momento, que iba a estar bien. Vendí la casa la semana siguiente. No me llevé el dinero a Suiza. Compré una casa pequeña en las afueras de Soria, cerca de mis padres. Una casa con un jardín grande donde pudiera plantar mis propios rosales y mancharme las manos de tierra siempre que quisiera. A los 58 años, estaba empezando de nuevo. Daba vértigo. Mucho vértigo. Por las noches, a veces me despertaba buscando un cuerpo al otro lado de la cama y solo encontraba sábanas frías. Pero luego miraba por la ventana, veía las estrellas sobre el campo de Castilla, y respiraba hondo. Estaba sola. Sí. Pero por primera vez en 30 años, era libre. Y esa libertad no tenía precio. Ni siquiera 20.000 euros. Pasó un año. Un año es mucho tiempo, y al mismo tiempo, es un suspiro. Ayer fui a Soto del Real. Es una prisión moderna, limpia, de hormigón gris y vallas metálicas. No se parece en nada a las mazmorras de los cuentos, pero el aire allí dentro pesa igual. Pesa a encierro. Pesa a tiempo perdido. Me senté en el locutorio. Al otro lado del cristal, apareció Borja. Casi no le reconocí. Había perdido peso. Su pelo, antes siempre teñido y peinado a la perfección, ahora estaba completamente blanco y algo ralo. Llevaba un uniforme beige, anónimo, sin marca. Sin sus trajes italianos, sin su reloj de platino, Borja parecía lo que realmente era. Un hombre de 60 años. Cansado. Y muy solo. Cogió el auricular. Yo hice lo mismo. Hola, Elena, dijo. Su voz sonaba ronca, como si no la usara mucho. Hola, Borja, contesté. Nos miramos en silencio durante un minuto eterno. No había rabia en sus ojos. Ya no. Solo había una especie de confusión triste, como la de un niño que ha roto su juguete favorito y no entiende por qué no puede arreglarlo. ¿Has venido a reírte?, preguntó finalmente. No lo dijo con maldad, sino con resignación. No, Borja. He venido a ver cómo estás. Él soltó una risa amarga, sin alegría. Estoy donde merezco, supongo.
O eso dicen los jueces. Apoyó la frente contra el cristal. ¿Sabes lo que más me duele, Elena? No es haber perdido la empresa. No es haber perdido la casa. Es que, ni siquiera recuerdo por qué lo hice. No recuerdo por qué necesitaba más. Tenía todo. Te tenía a ti. Y ahora miro atrás y solo veo humo. Le miré con compasión. Ese fue tu error, Borja, le dije suavemente. Pensaste que eras lo que tenías. Y cuando te quitaron las cosas, te quedaste sin ti mismo. Se hizo otro silencio. Esta vez, menos pesado. ¿Eres feliz?, me preguntó. Me tomé un momento para responder. Pensé en mi pequeño piso en el centro, con mi terraza llena de geranios. Pensé en mis tardes de lectura. Pensé en la paz de dormir sin esperar a nadie. Tengo paz, Borja, dije. Y a mi edad, la paz se parece mucho a la felicidad. El guardia le hizo una señal. El tiempo había terminado. Borja me miró una última vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Adiós, Elena. Adiós, Borja. Colgué el auricular. Me levanté. No miré atrás mientras salía de la sala de visitas. Crucé los controles de seguridad, recogí mi bolso y salí al exterior. El sol brillaba. Hacía un día precioso en la Sierra de Madrid. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire fresco, de aire libre. Mientras caminaba hacia mi coche, pensé en todo lo que había aprendido. Pensé en ti, que me estás escuchando ahora. Y quiero decirte 3 cosas. 3 verdades que me costó una vida entera aprender. La primera es sencilla. Nunca juzgues a nadie por su apariencia o su cuenta corriente. Borja creía que era un gigante porque tenía dinero, y que yo era pequeña porque callaba. Pero los castillos más altos son los que hacen más ruido al caer. La soberbia es la tumba del éxito. La segunda es más difícil de aceptar. A veces, nos preguntamos por qué nos traicionan. ¿Por qué buscan a otra persona? Y nos culpamos. Pensamos que no fuimos suficientes. Pero no es así. La traición de un hombre como Borja no nace de la fuerza, sino de la debilidad. Nace de un ego tan frágil que necesita aplastar a otro para sentirse entero. Se asustan cuando ven a una mujer que no necesita ser salvada. Se rompen frente a la dignidad silenciosa. Y la tercera es la más importante. Mucha gente me pregunta si gané. Me dicen, Elena, te quedaste con la empresa, te quedaste con el dinero, le venciste. Pero eso no es ganar. Ganar no es ver al otro derrotado. Ganar no es la venganza. Ganar es esto. Es poder caminar bajo el sol sin rencor. Es tener la conciencia tranquila. Es saber que, a pesar de todo el dolor, no permití que su oscuridad apagara mi luz. Mi victoria no fue destruirle a él. Mi victoria fue recuperarme a mí misma. Me subí al coche. Arranqué el motor. Y mientras me alejaba de la prisión, dejando atrás a Borja y a sus fantasmas, me hice una última pregunta. Una pregunta que os dejo a vosotros. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero yo creo que la indiferencia es un plato que no se sirve, simplemente, se deja en la mesa y uno se levanta y se va. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es el silencio la respuesta más ruidosa de todas? Os leo en los comentarios. Gracias por escucharme. La historia de Elena y Borja termina aquí. Pero el eco de sus decisiones quizás se quede con nosotros un poco más. A veces la vida nos pone a prueba de formas inesperadas. Nos obliga a elegir entre la justicia ruidosa y la dignidad silenciosa. No es fácil saber cuándo soltar la mano de quien nos hace daño. Y no es fácil empezar de cero cuando ya peinamos canas.
Pero al final cada uno debe buscar su propia paz. Me gustaría mucho leerles en los comentarios. ¿Qué sienten ahora mismo? ¿Creen que hizo bien en marcharse sin mirar atrás o habrían actuado de otra manera? Sus reflexiones enriquecen este espacio y me ayudan a seguir contando. Si este relato les ha tocado alguna fibra, si les ha hecho compañía durante estos minutos, les agradezco de corazón que le den a me gusta y compartan el vídeo con alguien que necesite escucharlo. Es la mejor forma de apoyar este canal, Silencio y Venganza. No olviden suscribirse para que volvamos a encontrarnos en la próxima historia. Nos escuchamos pronto. Cuídense mucho y gracias por estar ahí. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.